11 teorías del aprendizaje. Teoría de la educación a distancia. La teoría de la educación a distancia desarrollada por Moore. La transición que nosotros llamamos educación a distancia ocurre entre individuos que son maestros y aprendices, en un ambiente que tiene la característica especial de la separación entre uno y otro como consecuente conjunto especial de conductas de enseñanza y aprendizaje. Moore llama la atención sobre la distancia más allá de la separación geográfica, la identifica como un factor pedagógico, tener en cuenta dentro del proceso y la corona como un espacio psicológico y de comunicación. En función de comprender con la mayor claridad estas ideas, será necesario recurrir a la segunda acepción del significado del término, transición de trato o convenir en un negocio. Teoría del estudio independiente. Se presenta una visión del estudio independiente basada en una concepción de los programas de educación a distancia de manera sistemática. El estudio independiente, aunque es un hecho que una de las prioridades preocupantes para los educadores de la modalidad es el poder promoverles, aquí no se asume que el autodidactismo sea la pieza principal. El estudio independiente es sin duda un nivel de compromiso anhelable de manera adecuada para que la persona se responsabilice de su quehacer intelectual. Esta teoría del estudio independiente, al estarla viendo nuevamente, pues me pone en ejemplo lo que está sucediendo en la actualidad, ya que muchos de nosotros o muchos maestros pues no están listos para un estudio independiente, ya que necesitamos estar de manera presencial dentro de las aulas. La perspectiva de independencia. El estudio de la educación a distancia. Otros enfoques teóricos conceptuales incluyen a los estudios de interacción en el estudio de la educación a distancia como un proceso industrializado del aprendizaje, para asumir que todos aquellos sujetos expuestos a un sistema de distancia se pueden modificar con sus hábitos de estudio. Es sin duda una visión sesgada de la realidad, o una pequeña revisión teórica que se ayude a explicar esta situación. La perspectiva de independencia es considerada como una contribución muy importante en el estudio a distancia, ya que pone en las manos del estudiante pues todo lo que es la responsabilidad de adquirir los conocimientos necesarios, pero por su cuenta propia. El fomento del estudio independiente. En algunos casos quizás sea un proceso de transición natural ocurrido por motivo de la adaptación de un sistema presencial o una distancia, pero en otros mecanismos no es tan fácil de detectar. Tampoco se puede asumir que, por ejemplo, la euforia de los sistemas de la telecomunicación que se vive hoy sea contagiable, de modo que aquellos que suelen ser aprendices pasivos y dependientes del instructor cambien porque otros han cambiado. Insisto en lo que basa de esta manera en lo que está pasando actualmente. Pues muchos alumnos, incluso mismos maestros se sienten estresados o se sienten incapaces de hacer el trabajo. El alumno necesita una imagen o una figura que esté al frente de su aprendizaje, que en este caso sería el maestro, y el maestro pues necesita tener frente a sus alumnos para poder dar su clase de la mejor manera. La teoría humanista. Uno de los máximos exponentes es Abraham Maslow. ¿Qué es la teoría humanista? Hace hincapié en un valor integral del individuo, particular o colectivamente.
Esta teoría tiene dos tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje tradicional, en que el profesor es el eje de la educación, él expone la clase y todo gira alrededor de lo que el maestro dice. Es una clase muy cerrada, donde los alumnos tienen muy poca participación y lo que dice el maestro es lo que eso es. El aprendizaje, otro de los tipos de aprendizaje en esta teoría es el aprendizaje significativo. Lo que enseña debe ser la utilidad del alumnado, el cual está centrado de la educación, debe tener importancia para su vida y manejarse de manera experiencial. Este tipo de aprendizaje es un método más, se puede decir que en la inteligencia kinestésica, el hacer las cosas, ya que al estar haciendo se aprende durante el proceso y durante el resultado, y esto marca de manera muy significativa al alumno y hace que ese aprendizaje lo lleve para toda su vida. Bueno, esta teoría consta también de 4 elementos, que es el compromiso personal, el autoinicio, penetración y la esencia de significativo, que si se acomodan en una pirámide, pues se podría decir que va desde la esencia del significativo hasta el compromiso personal. En esta teoría es muy importante el rol del docente, ya que debe construir el autoaprendizaje en los alumnos y tanto en su persona, ya que los alumnos aprenden de lo que él está haciendo y, y, y él aprende de los alumnos, de cómo reaccionan y cómo es que hacen las cosas. Proporcionar recursos, el docente debe siempre tener a la mano los recursos necesarios, la habilidad de sacar adelante el proyecto a la clase para que los alumnos entiendan de la mejor manera. Dividir la clase en grupos para fomentar la atención, que no se entre un grupo más pequeño de personas, pues es más fácil emprender estos proyectos. Y simular situaciones. El simular las situaciones pone a prueba a los alumnos en lo que podría ser un evento en su vida, ya sea escolar, laboral, profesional, en su vida diaria, para que aprendan a cómo actuar y cómo salir adelante, cómo encontrar una solución hacia sus problemas. El método de la mediación es el proceso por el cual el ser humano se acerca a las actividades sociales y mentales. Este método tiene varias fuentes, como la herramienta material, sistema de símbolos y conducta humana, las funciones del lenguaje, poder autorregulador, aspecto interiorizado y capacidad comunicativa. Es el proceso por el cual se transforma en una estructura. Bien, este método se divide en 3 partes, que es el método de mediación, la internalización y la zona de desarrollo próximo. La internalización es una interpsicológica, que una función externa hacia una función interna. El pensamiento es el resultado directo de la influencia social y el conocimiento es producto de la construcción. El pensamiento es el resultado directo de la influencia social, ya que como el alumno piensa las cosas es como realmente va a hacerlas, y más por la edad en la que se encuentran. Son edades donde todo es más rápido y quieren solucionar de manera más eficaz. La teoría de las inteligencias múltiples, esta teoría está basada en... Esta teoría cuenta con 5 tipos de inteligencia, que son la inteligencia musical, inteligencia naturalista, inteligencia corporal kinestésica, inteligencia espacial, la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia musical es la inteligencia que existe desde el nacimiento. Esta inteligencia hace, pues como su nombre lo indica, pues te hace más sensible a lo que es los sonidos, la música. Es algo, te hace sensible en ese sentido, pero es una inteligencia que debe estarse estimulando a lo largo de la vida, del tiempo,
para poder sacar al máximo para poder desarrollar al máximo su potencial. La inteligencia naturalista es la habilidad del pensamiento científico para observar la naturaleza de manera productiva. Por ejemplo, científicos involucrados en el naturalismo y la defensa de la naturaleza. Ese sería un ejemplo de una inteligencia naturalista, una persona que se dedica a la botánica, a crear medicinas, o los mismos científicos a trabajar con bases naturales. La inteligencia lógico-matemática, esta habilidad pues es habilidad para el razonamiento complejo, la relación de causa y efecto, resolución de problemas, la extracción y resolución. Por ejemplo, un campeón de ajedrez podría ser un ejemplo de una inteligencia lógico-matemática. Científicos que se desarrollan que trabajan constantemente con sustancias y con químicos que deben mantenerse siempre en un margen de efecto matemático para no cometer algún error. La inteligencia espacial, esta tiene la capacidad de presentarse en ideas visuales, es capaz de confeccionar y realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Las personas que tienen la inteligencia espacial suelen ser artistas, fotógrafos, arquitectos y diseñadores. La inteligencia corporal kinestésica incluye el dominio de las habilidades físicas como el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Como ejemplo, la danza, la gimnasia. Son personas que son capaces de hacer muchas cosas con su cuerpo, ya sea, pues como lo dice, ser flexibles, ser fuertes. Entonces son personas que trabajan con su cuerpo y de esa manera van aprendiendo. El método constructivista. El constructivismo es la educación que se basa en exponer al alumno en la práctica. Se caracteriza porque el alumno es la figura principal del aprendizaje y basa el aprendizaje en las experiencias de cada alumno, en su propia visión y el mundo que lo rodea. El objetivo principal del constructivismo pone atención en los procedimientos y procesos afectivos como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los del filósofo que le dio origen fue Jean Piaget en 1896 a 1980, que asume que el conocimiento es una construcción mental, resultados de la actividad cognitiva del sujeto que está aprendiendo. La teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Teoría social del aprendizaje. La teoría social debe del conocimiento de varias disciplinas distintas como la antropología, la psicología social, filosofía y la historia de sociología. Se dedica al estudio sistemático de la sociedad, la acción y los grupos que la conforman. Uno de los principales exponentes pues es Campbell Montgomery, 1843-1904, donde pone 4 puntos importantes, que es el contacto cercano, el estar cerca de quien se está aprendiendo. Esta parte la voy a poner con un ejemplo como un bebé, al estar siempre cerca de su familia o de sus padres, pues aprende, como en el punto 2 dice, a imitar a los superiores. Aprende las conductas, las palabras, todo lo que ve, todo lo que escucha, pues él lo aprende. El punto número 3 es la comprensión de conceptos. Aquí ya no solamente está repitiendo lo que está viendo, lo que está escuchando, sino que ahora comprende del por qué hace esto, por qué hace esta otra cosa y por qué no hacer esto en ese momento. Y el comportamiento del modelo a seguir. Este punto del comportamiento del modelo a seguir es un punto ya demasiado muy importante, donde ya va forjando su propio pensamiento crítico. En las redes sociales existen tres
tres tipos de redes sociales. Las redes genéricas son muy numerosas y populares. Redes profesionales involucran individuos que comparten el ámbito laboral. Esto podría decirse como un ejemplo que a mí se me ocurre sería el magisterio, es una red de profesionales o así, pues en este caso en la educación. En las redes temáticas se relacionan personas con intereses específicos en común. Está basado en aplicar conocimientos para un propósito y aprender del proceso resultado. Este aprendizaje organizacional. La teoría conductual. La psicología conductual, también conocida como psicología del comportamiento, que es una teoría del aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se obtienen a través de la interacción. Esta parte tiene un punto muy importante de lo que es el reflejo condicionado, aquellos reflejos relacionados a actitudes normales con la modificación de la reacción del sistema nervioso. También utiliza refuerzos los cuales pueden ser positivos o negativos. Desde sus orígenes se centra en la conducta observable, interaccional. Hace un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo contribuir y prever esta conducta. La teoría del aprendizaje invisible. Se trata de construir de manera conjunta un paradigma de la educación que resulte inclusivo y que no interponga ningún otro planteamiento teórico en particular. Reconoce que la mayor parte de nuestro aprendizaje es invisible. Aprendamos a través de experiencias permanentes, no formuladas y fortunas que marquen por investigación formal. Lo hacemos solos o en grupo a través de experimentos individuales y compartidos. Esta teoría del aprendizaje invisible son como un ejemplo, podría ser la que nosotros aprendemos cosas sin realmente planearlas, sin llevar una planeación, cosas que salen de manera espontánea. Por ejemplo, se podría decir que un aprendizaje invisible es que si te acercas al fuego, pues puedes quemar. O sea, realmente nadie te dice o te advierte, pero ya se sabe. La teoría de la modificabilidad cognitiva explica el bajo rendimiento y las limitaciones que evidencian a los niños y jóvenes marginados en pruebas de tipo intelectual. Presentan un sistema educativo susceptible de cambio estructurado de manera significativa mediante la intervención directa de los medios de cultura. La que explica el bajo rendimiento, uno de los principales exponentes es Ruben Feuerstein, psicólogo y profesor. Se centró en la cuantificación del diagnóstico y la intervención pedagógica, afirmando que todas las personas pueden tener su potencial de aprendizaje desarrollado. Él desarrolla 10 criterios considerados como piezas de un rompecabezas que contribuyen al relleno de la experiencia del aprendizaje mediatizado. La modificabilidad cognitiva representa un sistema abierto susceptible de cambios significativos mediante la interacción directa de los medios de la cultura. Los principales básicos de Feuerstein son: los seres humanos son modificables, rompen costumbres genéticas, inercias y extensas. Yo soy capaz de combinar a los individuos y la sociedad tiene y debe ser modificada.
Bueno, esta fue mi presentación de las 11 teorías. Mi nombre es Cristian Jair Hernández, segundo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, Grupo B. Y perdón si no tiene mucho diseño mi presentación, pero lo estoy haciendo en mi tableta y por alguna razón no tengo diseños disponibles, no sé por qué, pero aquí está. Espero y pueda ser evaluada. Muchas gracias.